Bueno muchachos, continuamos con operaciones con conjuntos, que es de lo que trata el trabajo práctico número 1. Vamos a empezar por la unión entre conjuntos, que si para determinar o definir la unión se utiliza el conector lógico, que es como una U mayúscula. La unión consiste en la agrupación de todos los elementos de dos o más conjuntos. Los elementos que se repiten se escriben una única vez. Entonces, vamos a ver por ejemplo acá. Tenemos los elementos A compuestos por los elementos 1, 2, 3, A, B, C, y el conjunto B compuesto por los elementos A, B, C y las letras griegas alfa, beta y gamma. Entonces, como en el video anterior, yo tomo los elementos en común, que son A, B y C, los pongo en el medio y a los costados escribo los demás elementos que conforman a los conjuntos. Entonces, de este lado tengo el conjunto A y de este lado tengo el conjunto B. Unir los conjuntos, o sea, hacer A unión B, va a ser un nuevo conjunto en donde se ponen todos los elementos. Y los que se repiten van una sola vez. Entonces tenemos 1, 2, 3, A, B, C, alfa, beta, gamma. Y gráficamente, donde tenemos acá los elementos, como que se sombrea a los conjuntos. ¿Por qué? Porque representa todo. Representa al conjunto A y al conjunto B, enteros. Entonces, de esta manera es como se representa gráficamente la unión entre conjuntos. Continuamos con la intersección. En este caso, se rige con el conector lógico, que sería como la U al revés. Y es la agrupación únicamente de los elementos en común, que comparten dos o más conjuntos. Si los conjuntos son disjuntos, la intersección de estos es el conjunto vacío, que lo vimos en el video anterior. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Uno es con los conjuntos y elementos del ejemplo anterior, donde tenemos 1, 2, 3 ABC para el conjunto A y ABC, alfa, beta, gamma para el conjunto B. La intersección, o sea, solamente los elementos que tienen en común. Este va a ser el nuevo conjunto ABC, que gráficamente se sombrea únicamente lo que comparten. Este es el conjunto de intersección. Fíjense acá que tenemos el conjunto C y D, que no necesariamente tienen algo que ver, no importa los elementos que tengan, sino para que se entienda la idea de que no comparte ningún elemento en común, por lo tanto su intersección es el conjunto vacío, porque no hay ningún elemento. Continuamos con resta. La resta se rige con el menos, al igual que con las operaciones con números, y consiste en la sustracción de los elementos en común de un conjunto. ¿Qué significa? Yo acá tengo, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B. Si yo hago A menos B, al conjunto A le voy a sacar los elementos en común con B, los que comparten. Ya vimos que los que comparten son A, B, C. Esto significa que al hacer A menos B, mi conjunto resultante va a ser únicamente 1, 2 y 3. Que acá los tenemos. Opuesto es en el caso de B menos A. Esto es importante tener en cuenta, que no es lo mismo A menos B que B menos A. Porque en este caso, al conjunto B le vamos a sacar los elementos en común con A. O sea que a este conjunto le sacamos ABC. Y el resultante es esto que estoy sombreando, es alfa, beta y gamma. Continuamos con la diferencia simétrica. Se rige con este símbolo que es un más dentro de un círculo. Y es la unión de los elementos no comunes entre dos o más conjuntos. Como operación se rige de esta manera. O sea que la diferencia simétrica entre A y B es la unión de A menos B con B menos A. Entonces, bueno, observemos acá que lo tenemos. A menos B, ya vimos que es esto de acá. Y B menos A, ya vimos que es esto de acá.
Entonces es la unión de 1, 2, 3 con alfa, beta y gamma. O sea que el conjunto es 1, 2, 3, alfa, beta, gamma. Fíjense que gráficamente se sombrea todo menos lo que comparten, menos la intersección. Acá les hago una pregunta. Teniendo en cuenta estos dos conjuntos, el A menos B y el B menos A, ¿cuál es la intersección acá de estos conjuntos? ¿Qué tienen en común? Se fijan, 1, 2, 3, alfa, beta y gamma. No tienen ningún elemento en común. Su intersección es el conjunto vacío. Sin embargo, su unión es todo esto. Entonces, a no confundirse cuando unimos conjuntos disjuntos, es decir, que no tienen nada que ver. El conjunto va a ser la unión de todos los elementos, no importa si los comparten o no. A no confundirse con esa cuestión. Bueno, tenemos acá un par de actividades, un par de ejemplos. El conjunto E con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, el conjunto F con los elementos 1, 3, 5, 7 y el conjunto G con los elementos 2, 5, 6, 7. Vamos a hacer todas estas operaciones, sin graficarlas porque bueno, miren cuántas son. Estamos hasta pasado mañana si no. Entonces te dice E unión F. Yo les sugiero que pongan pausa y que lo vayan haciendo y que cualquier cosa con mis resultados los vayan comparando. Tenemos entonces E unión F, o sea, este conjunto unido a este conjunto. Bueno, vemos que lo único que no comparten es este elemento, el 7 para F y para E no comparten el elemento 2 y 4. Entonces, unir estos elementos va a ser lo mismo que unir 1, 2, 3, 4 y 5 con 1, 3, 5, 7. Lo que hice acá fue escribir el conjunto E y acá escribí el conjunto F. La unión sigue siendo la misma, la operación se respeta y entonces el resultado es 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Bueno, ahora E unión G, o sea, lo que comparten, lo que tienen, perdón, el conjunto E unido al conjunto G. Entonces voy a escribir de nuevo el conjunto E, que es 1, 2, 3, 4, 5, unión el conjunto G, que es 6, 2, 5, 6, 7. Bueno, al unirlos, o sea, pongo todos los elementos y los que se repiten van una única vez. Para un tema de orden, para que me sea más cómodo y que no maree, lo determinamos así, que el conjunto unión es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, vamos a continuar ahora. F unión G. Este elemento unión este elemento. O sea, tenemos que volcar todos estos elementos y todos estos elementos, ver cuáles se repiten para no volver a escribirlos por segunda vez. De nuevo, por un tema de orden, los voy a acomodar como tal. Y este sería el conjunto unión. Sería el 1, 2, 3, 5 por los 2, 6 y 7 por los 2. F menos G. O sea, que a los elementos de F le tengo que sacar los que comparte con G. Los que comparte con G son el 5 y el 7. O sea que F les voy a sacar el 5 y el 7. Y el resultado, este conjunto, va a ser 1, 3. E menos F. A los elementos de E le voy a sacar lo que tienen en común con los de F. Comparten el 1, el 3 y el 5 que tienen en común. Entonces, con los que me voy a quedar son con el 2 y el 4. Mi conjunto final, 2, 4. Intersección. E intersección F. Solamente los elementos que tienen en común el conjunto E con el conjunto F. Tienen el 1, el 3 y el 5
el 1, el 3 y el 5. Después no comparte ni el 7, ni el 2, ni el 4. Entonces va a ser 1, 3 y 5. Diferencia simétrica. O sea, los elementos de E que no comparte con F, unión los elementos de F que no comparte con E. Lo voy a escribir que esto es E menos F unión F menos E. Otra manera de interpretarlo es, teniendo los dos conjuntos, tachar lo que tengan en común y el conjunto resultante va a ser los demás elementos. El 2 y el 4 que son solamente para el E y el 7 que es solamente para el F. 2, 4 y 7. Bueno, la diferencia simétrica entre una unión y un conjunto. Primero hagamos el conjunto E unión G, que lo tenemos acá, arriba, que es el ejercicio B. E unión G, ya vimos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diferencia simétrica con el conjunto F, que es 1, 3, 5, 7. Bueno, de la misma manera, yo puedo tachar lo que tienen en común y después me quedo con lo demás. Comparten el 1, comparten el 3, comparten el 5 y comparten el 7. O sea que mi conjunto resultante va a ser 2, 4, 6. Vamos con este último. E intersección F, intersección C. G, perdón. Entonces, bueno, primero anotamos los elementos que hay en común entre E y F. Lo tenemos acá, ya resuelto en el ítem F. Entonces, es la intersección entre el conjunto 1, 3 y 5 y el conjunto G. 2, 5, 6, 7. Bueno, ¿qué tienen en común? Solamente el elemento 5. Entonces, mi conjunto final es el elemento 5. Bueno, vamos con otra actividad. Ahora, a partir de un diagrama establecido, vamos a realizar las siguientes operaciones. Que bueno, para ser más rápido, yo voy a usar lápiz y goma. Así que voy a usar este único diagrama y voy a hacer todas estas actividades. Entonces, empezamos con E unión F. O sea, todo el conjunto E junto al conjunto F. Esto es el valor, es el punto A. Algunos elementos del conjunto G entrarán acá, pero no nos importa. Lo que nos importa ahora es esta operación. E unión F. Vamos ahora con el punto B, que es E unión G. O sea, este elemento de acá unido a este elemento de acá. Todos los elementos de E junto a todos los elementos de G. Fíjense que acá también algunos elementos de F entrarán en el medio, pero no nos importa. Esto también ustedes pueden ir poniendo pausa y haciéndolo en sus casas y verificar con lo que yo voy haciendo. F unión G. Conjunto F unido al conjunto G. Acá. Algún elemento de se llevará en el medio, pero no nos importa. Este es el resultado de esta operación. De F unión G.
de f menos g. O sea que entre los elementos que comparten f y g, estos mismos yo le voy a restar a f. Y mi resultado entonces va a ser esto de acá. Mi conjunto f menos los elementos que comparta con g. E menos f. O sea, al conjunto E le resto ahora los elementos que comparta con f. Y me va a quedar esto de acá. Fíjese que el conjunto que no aparece en las operaciones, que está ahí de sobra, no pincha ni corta. Así que a no mezclarse con eso. E intersección F. Los elementos que tienen en común el conjunto E y el conjunto F. Que es todo esto de acá. Incluyendo este chiquitín. Todo eso forma parte del conjunto E. Intersección F. Punto G.